Buenos días, hermanos. Agradecido por los que están conectados en esta mañana. Domingo 5 de julio. Hace un momento dije 8 de julio, pero en realidad es domingo 5 de julio. Agradecido y saludo a cada uno de ustedes, los que nos puedan estar escuchando o viendo en vivo, no solamente aquí en Venezuela, sino fuera de ella. Un saludo muy cordial desde acá y confiando en el Señor, mis hermanos, que toda esta situación pueda pasar, pueda mejorar y que podamos abrir las puertas de nuestro local y podamos congregarnos, estar todos, como dice el Salmo, todos unidos, juntos, en armonía, y que podamos ver pues a Dios actuando y glorificándose en este lugar y actuando en cada uno de nosotros. Seguimos, hermanos, con nuestra serie Ser, la iglesia que Dios quiere que seamos. Ser habla de una iglesia con una identidad basada en las Escrituras, el cuerpo de Cristo. Habla de una iglesia que tiene personalidad, es el cuerpo, un cuerpo vivo. Y el tema que les traigo el día de hoy es a la pregunta, ¿cuál es esa iglesia que el Señor quiere que seamos? Bueno, la iglesia que Dios quiere que seamos, el tema de hoy es que Dios quiere que seamos una iglesia restauradora, una iglesia que pueda restaurar al creyente. Ciertamente, hermanos, muchas veces hemos escuchado que la iglesia funciona como un hospital. Entiéndase que a nivel de país, a nivel de estado, a nivel de municipio, a nivel de comunidad, hay hospitales, ya sea hospital, ya sea clínicas, aquí en Venezuela a lo que le llaman el Centro de Diagnóstico Integral o CDI, y a estos hospitales van ¿quiénes? Van personas que reconocen o sienten su enfermedad y van con una intención de que los vea un profesional de la salud que les pueda diagnosticar cuál es el problema y que se pueda ser tratado con la idea, pues, de mejorar su calidad de vida o mejorar, en tal caso, su salud. Cuando hablamos de iglesia, hablamos que la iglesia es ese lugar en el cual vemos en el libro de los Hechos que el Señor añadía a los que iban siendo salvos. El Señor añadía cada día a la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia local, si hablamos de la iglesia Cristo el Redentor, hablamos de un local que está abierto para recibir a quienes, a personas que el Señor añade, a personas, incluso acá vienen personas que aún no han conocido, y en nuestras sillas muchas veces hay personas sentadas que llevan años asistiendo que aún no han tenido un encuentro personal con el Señor. Pero cuando hablamos de una iglesia, la iglesia de Cristo, hablamos de un conjunto de personas redimidas por la sangre del Señor, pero que son personas que traen tras sí una gran cantidad de problemas, personas que ciertamente por vivir quizá toda una vida en cierto pecado, en cierta conducta pecaminosa, se le hace muchas veces difícil arrancarla de ella, por lo tanto traen costumbres o traen hábitos pecaminosos que necesitan ser tratados con la palabra. Podemos decir que la iglesia entonces es un hospital porque es la que recibe a estas personas con muchos problemas, y no solamente hablo de problemas de la relación con el Señor que está producto del pecado, está rota, está quebrantada, está fracturada, sino que también hablo de restauración familiar, hablo de restauración matrimonial, hablo de restauración fraternal, hablo de la restauración de las relaciones que nosotros podamos tener tanto con Dios en primer lugar, así como con el prójimo, con nuestros mismos hermanos, con nuestra misma familia. Por lo tanto, la iglesia funciona como un hospital, no porque recibe a personas con problemas de salud.
para atender o tratar los problemas de salud, no, sino que recibe a personas con problemas espirituales para tratar y ayudar a través de la palabra estos problemas espirituales para que todos podamos llegar a la unidad de la fe, a la medida de la estatura del varón perfecto, o sea que todos podamos crecer y parecernos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Por eso la iglesia funciona como un hospital, pero que tiene una misión también. Si decimos que la iglesia es un hospital, debemos decir que tiene la misión de restaurar. Un hospital que recibe a las personas con problemas espirituales con la misión de ¿qué? De restaurar. Ahora, hay algo importante cuando hablamos de esto. Para eso es necesario irnos a la carta de Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Pablo dice, capítulo 6, versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Podemos llegar hasta el versículo 5. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. Al leer el versículo 1 del capítulo 6, nos damos cuenta que a la iglesia Pablo le está dando una misión, a la iglesia de los Gálatas, Pablo les está dando una misión. ¿Cuál es la misión? La misión es restaurar. Y de este versículo podemos sacar varias preguntas. La primera es, ¿a quién hay que restaurar? La segunda es, ¿quiénes deben restaurar? La tercera es, ¿cómo se debe restaurar? Y la cuarta es, ¿para qué se debe restaurar? Partiendo de estas preguntas podemos comprender la misión restauradora de la iglesia. Primero, ¿a quiénes se debe restaurar? Pablo dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, podemos decir entonces que aquel que ha cometido alguna falta y ha sido sorprendido. Cuando nosotros leemos aquí en la versión Reina Valera, pudiéramos pensar que es una cacería de brujas. O sea, es el momento de yo estar pendiente de mis hermanos, a ver quién se resbala, a ver quién cae, a ver quién está caminando medio choreto. Y resulta que no es la idea. Si nosotros tenemos tanto trabajo por mirar nuestros pecados y por preocuparnos por no resbalar nosotros, ¿con qué tiempo vamos a dedicar nosotros para ver si el otro hermano está fallando o no? Debemos preocuparnos por nosotros, debemos vigilar nuestra vida espiritual y no la del hermano. Entonces, si no es una cacería de brujas, si no es estar pendiente, entonces ¿a qué se refiere Pablo? La versión Nueva Traducción Viviente, la versión Palabra de Dios para Todos, quizás nos los muestra un poco más claro a lo que Pablo quiso decir ahí en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Dice la versión, la Nueva Traducción Viviente, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, y la mejor manera de verlo es si el creyente es sorprendido por el pecado. Ahora, esto no quiere decir que yo voy caminando y me sorprendió, ¿qué pasó? Siempre sucede por algo. Miren, hace tiempo yo tenía un vehículo y viajé, fui hasta Mariara, ahí mismo cerca, y casi llegando a San Joaquín, iba yo manejando y quise hacer sentía un cansancio en la vista, y quise hacer así como un ejercicio de relajación mientras iba manejando, y comencé a cerrar los ojos 5 segundos y los abría como iba en la autopista. En un momento que cerré los ojos, hermanos, me dormí.
En ese momento que me dormí, ¿qué sucedió? Sencillamente el carro se ahorilló y me salí de la vía gracias al Señor que en esa parte a donde el carro se salió no era una cuneta, no era muy profundo, estaba la tierra casi al relés del asfalto y solamente fue un susto. ¿Qué les quiero decir con esto? Hermanos, que en el momento que me desvié y me salí del camino fue por quedarme dormido. Bien claro lo dijo nuestro Señor Jesús allá en Mateo, que Él dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hermano, cada uno puede caer, cada uno de nosotros puede pecar. ¿Y por qué peca? ¿Por qué cae en alguna falta, en algún pecado? ¿O por qué sencillamente su familia o su matrimonio o sus relaciones terminan siendo afectadas y hay divisiones? Porque nos quedamos dormidos. El quedarse dormido podemos decir entonces que es perder la comunión con el Señor. ¿Y cómo se pierde la comunión con el Señor? Hermanos, cuando dejamos de leer su palabra, perdemos la comunión con el Señor. Cuando dejamos de orar y de buscarle a través de la oración, perdemos la comunión con el Señor. Cuando pensamos que nosotros no las sabemos todas y no necesitamos nada, perdemos la comunión del Señor. Cuando le damos el primer lugar a otras cosas, como la tecnología, como el trabajo, como el dinero, incluso nuestra propia familia, antes que a Dios, perdemos la comunión con el Señor. De esa manera el espíritu se adormece. ¿Y qué sucede después? Estamos propensos, hermanos, a caer. Somos sorprendidos por el pecado. Cuando nos damos cuenta decimos, perdónanos, Señor. En realidad no fue mi intención, pero estábamos tan débiles espiritualmente que sucedió en nosotros. ¿Cuál es el papel ahora de la iglesia? Bueno, la restauración. Solamente el que le sorprende el pecado y comete la falta, entonces esa es la persona que hay que restaurar. La pregunta es ¿quiénes? La otra pregunta, ¿quiénes? ¿Quiénes lo deben restaurar? Pablo dice, vosotros que sois espirituales. ¿A quién se refiere Pablo? Bueno, cuando leemos un poco más arriba el capítulo 5, podemos leerlo desde el versículo 16, pues Pablo dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Porque si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? ¿Cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Fíjense que a partir de estas palabras en adelante, o de esta descripción o de estos calificativos en adelante, son cosas que son quizás obviadas, le hacemos mucho caso a las anteriores, pero estas quizás las obviamos, quizás las vemos como más permisivas, pero están dentro de las obras de la carne. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y a lo que atina lo que le estoy hablando acerca de la restauración, vosotros que sois espirituales, dice el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Quiénes restauran? Pablo dice, vosotros que sois espirituales. Y Pablo no lo está diciendo como una crítica. Pablo está diciendo, ustedes que deben vivir conforme al fruto del Espíritu Santo, en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ustedes que son guiados por el Espíritu Santo y que manifiestan estos frutos, ustedes son los que deben restaurar a quien, a aquel que se ha desviado en cierta manera y ha caído bajo las obras de la carne. Ahora, si Pablo le está diciendo esto a la iglesia, entonces Pablo, a la iglesia de los Gálatas, Pablo nos está diciendo hoy a nosotros, como iglesia local, como iglesia Cristo el Redentor, en primer lugar, a manera individual, a cada uno de nosotros, que somos la iglesia del Señor, cada uno de los miembros que constituyen el cuerpo. El Señor nos está diciendo que debemos vivir siendo guiados, dirigidos, gobernados por el poder del Espíritu Santo. No, entonces, de esa manera, nosotros también individualmente podemos restaurar al hermano que ha sido sorprendido por el pecado. Por eso Jesús dice, si un hermano peca contra ti, si tu hermano peca contra ti, anda y ve, y estando tú y él solo, reprendedle. Ahora, esta reprensión o esta exhortación no es un regaño, no es un juicio, no es un señalamiento. Habla de animarle, habla de mostrarle a través de la palabra su error y que él pueda reconocerlo, que él pueda, luego de reconocerlo, arrepentirse y puedan restaurar esa relación de hermanos. Y pueda, por supuesto, ponerse a cuentas con el Señor. Pero también dice Jesús después que si no sucede así, eso está en Mateo capítulo 18, si no sucede de esa manera, entonces llama a algunos testigos. Si no, a pesar de los testigos, esta persona o este creyente persiste en no reconocer, en él tener la razón y todo lo demás, llévalo entonces a la iglesia. Y si aún delante de la iglesia esta persona persiste en su error, entonces dice Mateo que se debe ser tenido por gentil y publicano. Quizá un poquito más drástico, pero Pablo así lo señala allá en Timoteo, que el que persiste en pecar, repréndelo delante de todos. Repréndelo delante de la iglesia, delante de la congregación, para que todos los demás también tomen escarmiento, por así decirlo. Ahora, ¿quiénes deben restaurar? Es la iglesia. ¿Por qué? Porque Pablo cuenta y el Señor espera que seamos una iglesia guiada, gobernada y transformada por el poder del Espíritu Santo. Mis hermanos, de aquí también brota otra pregunta. ¿Cómo se debe restaurar? ¿Cómo debe suceder esta restauración? A través de los años podemos o hemos podido ver algunos ejemplos o algunos errores, creo que es mejor decirlo, de algunas iglesias donde se utiliza le llaman restauración al momento de la disciplina, pero parece que la disciplina no es una disciplina conforme a lo que Pablo está diciendo aquí, sino que es una disciplina con vara de hierro, donde parece que se colocara a la persona con una cara de burro y cola de burro y se coloca en un lugar de burla. Mira, este es el que pecó, mira, este es el que... Pero parece que lo que Pablo está diciendo es
¿Cómo se debe restaurar? Pablo dice aquí mismo en el versículo 1, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La restauración, como dice la Nueva Versión Internacional, debe ser con una actitud humilde. ¿Cuál es la humildad? Hermanos, la palabra allá en las cartas de Juan dice, si alguno dice que no comete pecado, que no tiene pecado, es mentiroso y hace mentiroso a Dios. Se miente a sí mismo. ¿Por qué? Porque resulta que todos nosotros pecamos, hermanos. Tenemos una naturaleza. El espíritu está dispuesto a no pecar, pero la carne es débil. Tenemos una naturaleza que se deleita en el pecado. De allí que nuestra vida debe estar en constante comunión con el Señor, no dormirnos, sino estar velantes, estar pendientes, estar en oración constante para que el Señor nos pueda librar de toda tentación y podamos salir triunfantes. Pero pecamos, hermanos, pecamos con nuestros pensamientos, pecamos con nuestras palabras. Y Pablo dice, con espíritu de mansedumbre, con una actitud humilde, debemos tomar a la persona que ha sido sorprendida en esta falta y ayudarla con humildad, considerándote a ti mismo. O sea, piensa que eres tú esa persona. ¿Cómo te gustaría ser tratado? Miren, cuando yo era un muchacho, que todavía soy un muchacho, pero cuando era más muchacho, a mí una vez, o bueno, puedo decir que varias veces, sufrí de torcedura en el tobillo. Y recuerdo que mi mamá mayormente, o mi papá, me llevaban a un hombre que era un anciano, un viejito que sobaba el pie. Y en el momento que él sobaba, comenzaba echaba la pomada, el gel, lo que le iba a echar, y comenzaba a frotar suave. Y este proceso de sobar permite que los huesos dislocados lleguen a su lugar, lleguen a su sitio. Y aunque de principio pueda ser quizá un poco doloroso, al final se ve la recompensa. Se restaura el movimiento y la función del pie, tal cual también sucede con el hombro. Vi en una ocasión un muchacho que se dislocó el hombro y fue a una mujer que es sobadora, o era en ese tiempo, y comenzó a sobarle suave, y al principio quizá era doloroso, pero se logró restaurar, colocar el hueso en su lugar. Hermanos, la manera en que se debe restaurar a la persona es con una actitud humilde, y no solamente esto, sino también con amor. Miren, si yo hubiese ido hacia el sobador y el sobador me agarra el pie y me da 3 movimientos, lo único que hubiese podido lograr es que el pie se me terminara de dañar. Y la acción de mover el pie de una manera brusca es quizá porque el hombre está lleno de rabia, lleno de ira. Imagínense que si yo hubiese sido alguien que le hubiese partido las ventanas de su casa o cualquier otra cosa, su acción iba a ser con rudeza, iba a ser áspero, iba a ser con ira. Bueno, la intención de la restauración de una iglesia espiritual es que lo pueda hacer con amor, sin iras, sin ser áspero, sino con toda la ternura, como si fuésemos a nosotros mismos. Entonces, hermanos, ¿cómo se debe hacer la restauración? Sin iras y con ternura, con amor, con una actitud humilde.
Pablo dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también puedas ser tentado. Dice la Nueva Traducción Viviente, con ternura y humildad, y tengan mucho cuidado de no caer ustedes mismos en la misma tentación. Hermanos, porque todos pecamos. Cierto muchacho me comentó y me dijo, no, es que su relación con el Señor pues estaba un poquito fracturada, estaba apartado, y él me dijo, es que he cometido muchos errores, y lo que hice en ese momento, mi mensaje fue, es que todos cometemos errores, pero está en nosotros, luego que el Señor nos muestra esos errores que hemos cometido, reconocer los errores, confesarlos delante del Señor y apartarnos de ellos y decirle, Señor, ayúdanos, hermanos, y eso es la función que nosotros como iglesia debemos tener o debemos mostrar hacia aquel que ha sido sorprendido por el pecado, de ayudarle y demostrarle que todos cometemos errores, pero que está también de nuestra parte el poder reconocer nuestros errores, poder confesarlos delante del Señor y decirle, Señor, ayúdanos a seguir adelante. Esa es la restauración. Ahora, esta es la manera en que cómo se debe restaurar, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la función de la restauración? ¿Para qué restaurar a una persona? ¿Por qué no mejor dejarla tranquila? ¿Por qué no mejor dejarla quieta y que ella vea cómo se las arregla? Bueno, porque esa es la misión de la iglesia, mis hermanos. Dios quiere que seamos una iglesia restauradora. Recuerdo que hace 2 años aproximadamente, el hermano de Catherine, Giovanni, mi cuñado, él se cayó de la moto, se raspó la pierna, parte del pie, bueno, pero el golpe más fuerte o la herida más grave fue la que tuvo en la pierna, por el asfalto, eso se le vio como una quemadura. Bueno, pero miremos algo interesante, o yo pude observar algo interesante. El proceso de sanar, por así llamarlo, el tratamiento para sanar esa herida, era que todos los días debía limpiarse y debía colocarse la piel a rojo vivo. Era tremendo, era doloroso, pero al final, al cabo de una semana quizá, ya la pierna, la piel se le había restaurado y hoy en día no se le ve prácticamente ni una cicatriz. Al principio, ¿saben? Fue doloroso. Al principio cuando comenzaban a rasparle la herida, ¡guau! Eso eran unos gritos impresionantes, el dolor era fuerte. Yo mismo pensaba, pero déjenlo así, pues, que se haga la costra y todo normal. Pero ¿qué sucede cuando la herida no se trata? Que ustedes seguramente puedan saber la respuesta. ¿Qué sucede cuando la herida no se trata? ¿Qué sucede si se deja así y decimos, no, bueno, pero que el mismo organismo sea el que actúe? La pierna se comenzará a infectar. Luego que se infecte la pierna va a perder su función, la función de la pierna. Posiblemente le dé gangrena, posiblemente sufra la amputación de la pierna y queda el cuerpo con una pierna. Pues hermano, al momento de una persona ser sorprendida por el pecado, ¿saben? Todo el cuerpo debería dolerse. Todos nosotros nos debería doler cuando un hermano cae o cae en alguna falta, cuando un hermano sufre problemas familiares, divisiones matrimoniales. Todo el cuerpo debería dolernos. Lamentablemente ese es el problema hoy en día con muchas iglesias o con muchos que dicen ser creyentes, que esperan que algún hermano caiga, que esperan aún que el pastor caiga, que esperan que tal matrimonio caiga para sentirse orgullosos de que ellos están por encima en el nivel espiritual que los demás. Hermanos, la iglesia o la vida espiritual no es una lucha de quién es más espiritual que el otro.
es una vivencia con el Señor. Y mientras más nos acercamos al Señor, más podemos cumplir la misión que el Señor nos habla a través de su palabra, que es ser una iglesia que restaura. Y ser, como dice el versículo 2, sobrellevad las cargas los unos, los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Es el amor, el amor. Por amor, como dice Colosenses, que es el vínculo perfecto, por amor entonces debemos ayudarnos los unos a los otros. Ciertamente, como lo dije en el principio, todos nosotros llegamos a las congregaciones con problemas familiares, problemas matrimoniales, problemas de conducta, problemas con nuestro carácter, problemas con de relación con el Señor. Pero allí es donde debe entrar una iglesia con actitud humilde y llena de amor para ayudar a estas personas a que puedan crecer y puedan ser perfeccionadas, puedan llegar a la madurez espiritual. Pero ¿quiénes lo deben hacer? Una iglesia que vive en amor. Hermanos, de tal manera, como les dije hace un momento, si un miembro de la iglesia es afectado por alguna falta, es sorprendido por algún pecado, la idea no es comenzar a señalarlo, la idea no es alegrarnos, la idea es, hermanos, que nos duela y tengamos esa misma compasión que el Señor ha tenido con nosotros, porque nosotros también pecamos, porque nosotros también fallamos. Y con esa humildad en mente, poder ir y ayudar al hermano, a ayudarle a través de la palabra, a través de la oración, a través de la compañía, ayudarle para que el hermano pueda crecer y pueda cumplir la función en el reino de los cielos. Si a mí lo dije hace un momento, la pierna de Giovanni, de mi cuñado, sufrió esta quemadura prácticamente y su pierna dejó de cumplir la función. Él no podía caminar, caminaba con una sola pierna y seguramente si se deja así, se le mutila, comenzará a saltar, comenzará a usar muletas, qué sé yo, pero gracias a Dios que no sucedió así. Pero, hermanos, la restauración debe llevarse a cabo para que cada uno de nosotros que pecamos, que muchas veces el pecado nos sorprende, podamos seguir cumpliendo la misión en el cuerpo del Señor, porque cada uno de nosotros tiene un rol distinto dentro del cuerpo. La oreja no le puede decir, así lo vemos allí en la carta de Pablo en los Corintios, la oreja no puede decir a los ojos no te necesito, ni los ojos a la boca no te necesito. Todos nos necesitamos porque todos tenemos una función que cumplir en el cuerpo de Dios. Por lo tanto, debe dolernos cuando un hermano es sorprendido por el pecado o se está desviando del verdadero camino del Señor. Y al dolernos podemos acudir a ayudar al hermano que ha sido que se ha alejado pues de los caminos del Señor. En el Salmo 80, encontramos un cántico o una súplica, dice así el título en la versión Reina Valera, una súplica por la restauración. En el versículo 3, el versículo 7 y el versículo 19, el salmista repite esta frase: oh Dios, restáuranos, oh Dios, restáuranos. Hermanos, yo en realidad no sé cuál es el problema que tú puedas tener en tu casa. No sé el problema que tú puedas tener dentro de tu matrimonio, no sé el problema que puedas tener como familia, no sé si estén divididos, no sé si tengas un problema de relación con el Señor por culpa de un pecado, por causa de un pecado con el cual estás luchando y luchando. Pero el salmista dice: oh Dios, restáuranos. Y este es el mensaje que yo quiero que tú
te lleves en esta mañana y puedas decir, Señor, restáurame. Señor, restáurame en mi relación contigo. La palabra restáuranos, también hay una versión que le dice múdanos. Múdanos. O sea, este lugar o este estado en el que estoy no es el que me pertenece. Y es que cuando el Señor vino a nosotros, cuando el Señor nos ha rescatado, Él nos ha pasado de muerte a vida. Y Él ha cambiado nuestra condición. ¿Por qué? Porque dice que si alguno está en Cristo, es nueva creación, es nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esto no quiere decir que no pequemos. Quiere decir que debemos estar vigilantes, pero si pecamos, Señor, restáuranos, restáurame. Señor, ayúdame. Hermanos, sea cual sea tu situación, este es el momento de decirle, Señor, ayúdame. Señor, tú conoces mi pecado. Señor, tú conoces cuánto me he apartado y me he alejado de ti. Tú conoces cuánto me he apartado y me he alejado del camino. Pero te suplico en el nombre de Jesús que por tu amor y por tu gran misericordia, tú te acerques a mi vida, Señor. Me tomes de tu mano poderosa y me levantes para cumplir la función por la cual tú me tienes en tu cuerpo, en tu iglesia. Señor, obra de esta manera en mi vida. Señor, obra de esta manera en mis hermanos y permite, Señor eterno, que como cuerpo podamos crecer para tu gloria y para tu honra y podamos de esta manera, Señor, agradarte a ti, porque tú, Dios eterno, has entregado tu vida y nos has dado vida y nos has hecho tu cuerpo. Somos tu iglesia, columna y baluarte de la verdad, y somos el cuerpo tuyo y tú eres nuestra cabeza. Permite, Señor, que podamos ser una iglesia restauradora, que con amor y con humildad podamos ayudar a nuestros hermanos, podamos ayudarle a sobrellevar sus cargas, podamos ayudarle a sobrellevar sus problemas y que de esta manera podamos cumplir así la ley tuya, que es la ley del amor, el amarnos los unos a los otros. Permite que tu iglesia, Cristo el Redentor, Señor, pueda ser una iglesia restauradora, que nos preocupemos por los matrimonios, que nos preocupemos por las familias y que nos podamos preocupar por las relaciones personales, la relación que tenemos contigo. Señor, y podamos así ser una iglesia que te agrada, podamos así ser la iglesia que tú quieres que seamos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.